Para mí es un privilegio estar compartiendo la palabra del Señor y creemos que esta palabra va a ser de bendición para nosotros. Gloria a Dios. El tema que hoy quiero compartir es la prueba de Job. Amén. La prueba de Job, la verdad es un personaje muy importante bíblicamente y de mucho ejemplo para nosotros. Y hoy he sentido en mi corazón compartir esto. Pero antes de comenzar, dice Mateo 6:10, ¿puedes decir conmigo esto? Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Una vez más, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Amén. Gloria a Dios. Tomen sus lugares. Comenzamos con esta palabra diciendo: venga tu reino, Señor, hágase tu voluntad, tanto en el cielo como en la tierra. Y yo hoy quiero preguntarte: ¿tú aceptarías la voluntad de Dios aun si no pareciera o no fuera a tu favor las cosas? ¿Tú aceptarías la voluntad del Señor si quizás su voluntad sea probarte? Sea quizás su voluntad poner a prueba tu fe, poner a prueba tu amor hacia Él, poner a prueba tu paciencia, tu lealtad y tu integridad. No es fácil decir eso, ¿verdad? Y sin embargo hemos dicho y hemos orado: hágase tu voluntad, así como en el cielo, en la tierra. Gloria a Dios. ¿Qué significa voluntad? Pues voluntad es la capacidad humana para decidir con libertad lo que se desea. Pero ¿qué es la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que yo estoy orando? Hágase tu voluntad. Es decir, que Dios decide sobre nosotros. Dios decide sobre nosotros. Entonces, la voluntad de Dios, no sabemos en qué grado puede o a qué grado puede llegar, ¿verdad? Pero una cosa sí sabemos: que su voluntad siempre es perfecta, que su voluntad siempre va a ser perfecta. Dice el salmista: el Señor cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Señor, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. También dice el Señor: examíname, pruébame, escudriña mi mente y mi corazón. Gloria a Dios. Dios tiene planes para nosotros, pero también es importante saber a qué pruebas el Señor nos está sometiendo. Podemos confundir quizás una prueba con la consecuencia de un pecado, del pecado. También puede ser. Dios siempre quiere probarnos. Quiere probar nuestra fidelidad, como mencionaba. Quiere probar nuestros corazones. Y nuevamente el Señor nos dice: pues yo sé los planes que tengo con ustedes, dice el Señor. Yo sé cuáles son los planes para ti, ya sea lo bueno, para lo bueno y no para lo malo, dice el Señor, para darles un futuro y una esperanza. Una vez más, diga conmigo: hágase tu voluntad, como en el cielo y en la tierra. Y la Biblia nos habla de un hombre que respondió fielmente a las pruebas difíciles
La experiencia de este hombre nos invita a meditar en preguntas tan difíciles acerca del sufrimiento o de la pérdida o de lo frágil que es el ser humano. Y aunque la vida a veces parezca que sea tan injusta, también nos enseña algo y nos enseña a confiar más en Dios. Amén. Este hombre, como les mencionaba al inicio, es Job. Y no voy a hacer un pequeño análisis de su vida, no vamos a leer toda la lectura, pero es importante que cada párrafo que se lea nosotros pongamos mucha atención en lo que esta historia nos puede aportar a nuestra vida espiritual. Dice la Biblia que Job era un hombre intachable, de absoluta integridad. Dice que tenía temor de Dios y que se mantenía apartado del mal. Escuche esto, se mantenía apartado del mal. Diga conmigo, apartado del mal. Y yo me hacía preguntas como ¿por qué y para qué tuvo que pasar todo esto, Job? Porque Job es un ejemplo de las pruebas más difíciles y a la vez leer a este hombre de la capacidad que Dios le dio para soportarla. Y eso es maravilloso porque cuando uno confía en Dios, hasta que no viene una prueba, no sabemos de qué somos capaces de enfrentar, hermano. Y Job es un personaje importante, interesante para nuestra vida espiritual. Amén. Voy a comenzar en Job capítulo 1, versículo 1. Síganme. Amén. Dice que había un hombre llamado Job que vivía en la tierra de Uz. Era un hombre intachable, de absoluta integridad, que tenía temor de Dios y se mantenía apartado del mal. Tenía 7 hijos y 3 hijas. Poseía 7,000 ovejas. ¿Cuántas? A ver, 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes y 500 burras. ¿Cuántos animales tenía en total? ¿Sí pusieron atención? ¿Cuántas fueron? En realidad era la persona más rica de toda la región. Además de ello, dice que tenía muchos sirvientes. En el versículo 4, los hijos de Job se turnaban en preparar banquetes en sus casas e invitaban a sus 3 hermanas para que celebraran con ellos. Cuando las fiestas terminaban, a veces después de varios días, Job purificaba a sus hijos, se levantaba de temprano por la mañana y ofrecía una ofrenda quemada por cada uno de ellos, porque pensaba, quizás mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en el corazón. Y esta dice que era una práctica habitual en Job. Amén. En el versículo 6, un día los miembros de la corte celestial llegaron para presentarse delante del Señor y el acusador, Satanás, vino con ellos. El Señor Dios le preguntó a Satanás, ¿de dónde vienes? Satanás contestó al Señor, he estado recorriendo la tierra, observando todo lo que ocurre. Entonces el Señor preguntó a Satanás, ¿te has fijado en mi siervo Job? Es el mejor hombre en toda la tierra. Es un hombre que intachable y de absoluta integridad. Tiene temor de Dios y se mantiene apartado del mal. En el 9, Satanás le respondió, sí, pero Job tiene una buena razón para temer a Dios. Siempre has puesto un muro de protección alrededor de él, de su casa y de sus propiedades. Has hecho prosperar todo lo que hace. Mira lo rico que es. Así que extiende tu mano y quítale todo lo que tiene. Ten por seguro que te maldecirá en tu propia cara.
En el 12, muy bien, puedes probarlo, dijo el Señor a Satanás. Haz lo que quieras con todo lo que posee, pero no le hagas ningún daño físico. Entonces Satanás salió de la presencia del Señor. Un día, cuando los hijos y las hijas de Job celebraban en casa del hermano mayor, llegó un mensajero a casa de Job con las siguientes noticias. Sus bueyes estaban arando y los burros comiendo a su lado, cuando los sabeos nos asaltaron, robaron todos los animales y mataron a los trabajadores. Yo soy el único que escapó para contártelo. En el 16, mientras este mensajero todavía hablaba, llegó otro con esta noticia: cayó del cielo el fuego de Dios y calcinó a las ovejas y a todos los pastores. Yo, el Señor, yo soy el único que escapó para contárselo. Vemos que la primer prueba fue que le robaron y mataron, amén, todos los animales, y también mataron a los trabajadores. En el segundo versículo dice que cayó fuego del cielo. Aleluya. En el 17 dice, mientras este mensajero todavía hablaba, llegó un tercero con esta noticia: 3 bandas de saqueadores caldeos robaron sus camellos y mataron a los sirvientes. Yo soy el único que escapó para contárselo. No había terminado de hablar el tercer mensajero cuando llegó otro con esta noticia. Escuchen esto: sus hijos e hijas estaban festejando en casa del hermano mayor, y de pronto un fuerte viento del desierto llegó y azotó la casa por los 4 costados. La casa se vino abajo y todos ellos murieron. Yo soy el único que escapó para contárselo. ¿Qué pasó en esta prueba? Robaron, mataron, calcinaron, saquearon. Y no solo eso, hermano, sus hijos murieron. Podemos imaginarnos el momento por el cual Job está pasando. Y podemos decir, quizás sea la consecuencia de algo que hicieron o alguna situación, ¿verdad? Pero no es así. Dios estaba probando el corazón de Job. Job se levantó y rasgó su vestido en señal de dolor. Después se rasuró la cabeza y se postró en el suelo para adorar y dijo, ¿qué dijo Job? Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo estaré cuando me vaya. El Señor me dio lo que tenía y el Señor me lo quitó. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Qué dijo Job? ¿Cuál fue su respuesta? En medio del dolor, dice que él se postró a adorar. ¿Cuántos pudiéramos hacer lo mismo que Job? Qué difícil prueba, ¿verdad? Yo creo que lo más que le dolía eran sus hijos. Sabemos que Job es un hombre íntegro, que amaba a Dios sobre todas las cosas y que a pesar del dolor, él no reclamó a Dios. Él hizo algo interesante, que es adorar a Dios. Diga conmigo, adorar. Eso es lo que Job, era su respuesta de Job. Job tuvo una pérdida muy significativa. Le robaron, mataron. Tuvo una pérdida, ¿verdad? Sin embargo, él no renegó, él adoró al Señor. Y no solo esto, hermanos, viene la segunda prueba de Job. Y en la segunda prueba de Job, pierde su salud. ¿Te has fijado en mi siervo Job? Es el mejor hombre en toda la tierra. Es un hombre intachable y de absoluta integridad. Tiene temor de Dios y se mantiene apartado del mal.
Además, ha conservado su integridad a pesar de que tú me incitaste a que le hiciera daño sin ningún motivo. Satanás respondió: piel por piel, cualquier hombre renunciaría a todo lo que tiene para salvar su vida. Así que extiende tu mano y quítale la salud. Ten por seguro que te maldecirá en tu propia cara. Muy bien, haz con él lo que quieras, dijo el Señor a Satanás, pero no le quites la vida. Entonces Satanás salió de la presencia del Señor e hirió a Job con terribles llagas en la piel, desde la cabeza hasta los pies. Job, sentado entre cenizas, se rascaba con un trozo de teja. Su esposa le dijo: ¿todavía intentas conservar tu integridad? Maldice a Dios y muérete. No solo era difícil lo que estaba pasando Job, sino que tenía una compañera, ¿verdad? Tenía a su esposa a un lado. Y en lugar de quizás apoyarlo o ayudarlo, ¿verdad? Le dice: ¿todavía intentas conservar tu integridad? Todavía, Job, insistes en conservar esa integridad. Y esta esposa, que no se vio tan sabia en esta historia, le dice: maldice a Dios y muérete. Maldice a tu Dios y muérete. Sin embargo, Job le contesta: hablas como una mujer necia. ¿Aceptaremos solo las cosas buenas que vienen de la mano de Dios y nunca lo malo? A pesar de todo esto, Job no hizo nada incorrecto. Imagínense la fortaleza de ese hombre para poder soportar esta gran pérdida. Y no solo eso, que su esposa no fuera esa ayuda que él necesitaba. Qué difícil pruebas estaba siendo sometido Job. Pero sabes una cosa, Dios estaba confiando en ese hombre, sabía quién era Job. Dios sabía que Job no era cualquier ser humano y sabía que cualquier cosa por la cual fuera pasado Job, él iba a seguirlo, él iba a seguir con esa integridad. Fue quitado de Job el muro de protección porque Dios lo permitió. Diga conmigo: Dios lo permitió. Y aunque no entendamos muchas cosas, Dios permite las cosas para saber qué clase de ser humano espiritual somos delante de Él. Dios siempre nos está probando, hermanos. Pero esta historia nos hace reflexionar en eso, en que aunque Job tuvo todo eso, aunque tuvo muchas riquezas, tenía algo más importante, que era la fortaleza, la integridad de Dios en él. Y él sabía que todo lo que tenía no le pertenecía a él. Todo lo que tenía, había un Dios que se lo había dado. Había un Dios que había prosperado su vida. Por eso Job dice: aceptaremos solo las cosas buenas que vienen de la mano de Dios y nunca lo malo. Nosotros seríamos capaces, hermanos, de decir: aceptamos la voluntad de Dios pese a lo que venga en mi vida. Qué difícil, ¿verdad? Porque como seres humanos somos tan frágiles y podemos quebrarnos, hasta quizás podamos alejarnos de Dios. Pero hay un hombre, Job, que pudo vencer, que pudo aceptar la voluntad de Dios. Diga conmigo: aceptar. Perdió su hogar, sus propiedades, su salud. También perdió su esposa, ¿verdad? Y
Vamos a ver qué es lo que sucedió después. En Job capítulo 3, llega un momento donde también hay que entender a Job, que es un ser humano como nosotros y que llega a decir palabras como maldecir el día en que nació. Él se encuentra en un mal momento, ¿verdad? En un tiempo difícil, pobre, enfermo, excluido, no puede entender nada. Se empieza a lamentar él y a cuestionarse sobre el sentido de la vida. Y Job, capítulo 3, versículo 11, escuchen lo que sucede ahora en Job. ¿Por qué no nací muerto? ¿Por qué no morí al salir del vientre? ¿Por qué me pusieron en las rodillas de mi madre? ¿Por qué me alimentó con sus pechos? Si hubiera muerto al nacer, ahora descansaría en paz, estaría dormido y en reposo. Descansaría con los reyes y con los primeros ministros del mundo, cuyos grandiosos edificios ahora yacen en ruinas. Descansaría junto a príncipes ricos en oro, cuyos palacios estuvieron llenos de plata. ¿Por qué no me enterraron como a un niño que nace muerto? ¿Por qué no me enterraron como a un niño que nace muerto? Como a un niño que nunca vivió para ver la luz. Pues una vez muerto, los malvados no causan más problemas y los cansados encuentran reposo. Aún los cautivos logran tranquilidad en la muerte, donde no hay guardias que los maldigan. Y el rico y el pobre están allí, y el esclavo se libera del dueño. Oh, ¿por qué dar luz a los desdichados y vida a los amargados? Ellos desean la muerte, pero no llega. Buscan la muerte con más fervor que a tesoro escondido. Se llenan de alegría cuando finalmente mueren y se regocijan cuando llegan a la tumba. ¿Por qué dar vida a los que no tienen futuro, a quienes Dios ha rodeado de dificultades? No puedo comer a causa de mis suspiros, mis gemidos se derraman como el agua. Lo que yo siempre había temido me ocurrió. Se hizo realidad lo que me horrorizaba. No tengo paz ni tranquilidad. No tengo descanso. Solo me vienen las dificultades. Pasaba por un mal momento Job. Pasaba Job por esta situación y comenzó a maldecir el día que nació. Comenzó a preguntarse y también comenzó a ser más sensible, ¿verdad? ¿Usted qué le diría a Job si lo conociera? Si usted viera la prueba físicamente en una persona, ¿usted qué le diría a Job? Nosotros tendríamos la capacidad de ser sabios en estos momentos, o seríamos como su esposa, ¿verdad? Maldice a tu Dios y muérete. Muchas personas enfrentan situaciones difíciles y Job era uno de ellos. Y sin embargo, dice la Biblia que Job tenía 3 amigos. Uno de ellos era Elifaz, Bildad y Zofar. Ellos eran sus mejores amigos. Y dice la palabra que ellos vinieron a su hogar, a donde él estaba, y con ellos lo acompañaron en el momento, ¿verdad? Que estaba sufriendo. Lo acompañaron en oración, estaban ahí con él, pasando ese mal momento, teniendo un poco de empatía de lo que él estaba pasando. Sin embargo, pareciera que los mejores amigos se volvieran los peores enemigos, porque Elifaz era un
profeta, un siervo de Dios, en el cual él le dijo, Job, todos pecamos, no hay vergüenza en admitirlo, por eso te ha sobrevenido toda la calamidad. Imagínese el momento en que Job recibe esas palabras. En lugar de recibir ese apoyo, quizás dice, tienes que admitirlo, todos pecamos y por eso, por tal motivo te vino esa calamidad. Quería que Job entendiera que lo que a Job le estaba sucediendo era por causa del pecado. Era por causa de todo este pecado. Elifaz le decía, antes alentabas a mucha gente, Job. Antes, Job, fortalecías a los débiles. Tus palabras daban apoyo a todos los que caían, animabas a los de rodillas temblorosas. Sin embargo, ahora que las desgracias te acosan, te desanimas. Y Elifaz sigue diciendo, en mi experiencia me dice que los que siembran problemas, eso cosecharán. ¿Qué le estaba diciendo Elifaz? Que todo lo que él había sembrado, Job, eso estaba cosechando. Por eso era la tragedia que él estaba viviendo. Y llega otro amigo llamado Zofar y le exhorta y le dice, arrepiéntete, Job, porque las desgracias que estás viviendo es por causa de tu pecado. Con esos amigos, ¿verdad? ¿Para qué quieren enemigos? Escucha, dice, sin duda Dios te está castigando menos de lo que mereces. Se atrevió un hombre a decirle esto a Job. Arrepiéntete, porque esto que te está sucediendo es menos de lo que mereces. Qué difícil, ¿verdad? Y no solo eso, vino otro, el siguiente amigo, que es Bildad. Y él le hace reproche y le dice, si tus hijos pecaron contra Dios, Él les dio lo que su pecado merecía. Eso es lo que merecían tus hijos, morir por el pecado de ellos. ¿Qué estaba sucediendo, hermanos? Job ya había perdido todo. ¿Qué necesitaba Job en ese momento? Los amigos que tenía ya no eran amigos. Estaban reprendiendo a Job por todo lo que le estaba pasando. Job le contesta, valiente consuelo de todos ustedes. Job era un hombre íntegro, diga conmigo, íntegro. Era intachable, apartado del mal. Él tenía el muro de la protección en su vida, en su familia y en todo lo que le rodeaba. Pero aquí pongamos atención, ¿fue la voluntad de Dios que sucediera esto? ¿Dios permitió que todo esto le sucediera a Job? Dios lo permitió, hermanos. Dios sabía que Job era un hombre intachable y fortalecido en él. A veces nuestras situaciones comparadas con la de Job quizás sean hasta más pequeñas, ¿verdad? Pero no por eso podamos decir que Dios no está con nosotros. Dios nos prueba de diferente manera y Dios nos sigue probando.
Dios siempre nos está probando. Está probando tu fe, está probando tu lealtad, tu fidelidad, tu paciencia y tu integridad. Aunque Job tuvo pérdidas muy significativas, Dios nunca lo abandonó. Dice la historia que Dios desaprueba todos los comentarios, todos los consejos que sus amigos le hacen ver a Job, porque las cosas no eran así. Estos hombres hablaron sin pensar quizás, y en lugar de ser el apoyo que Job necesitaba, Dios estaba en desacuerdo con ellos. Y termina la historia en el 42, 7 dice, en el 42:10, cuando Job oró por sus amigos, el Señor le restauró su bienestar. Es más, el Señor le dio el doble de lo que tenía antes. Cuando Job oró a Dios y pudo entender lo que le estaba sucediendo, por lo que estaba pasando, Dios restauró su vida. Dice que Dios restauró todo lo que tenía, y no solo eso, le dio el doble de lo que tenía antes. Y no solo eso, era un hombre tan íntegro que dice que él hasta oró por sus amigos. Tenía esa actitud de ser un hombre con esa integridad, con esa humildad. Y Dios permitió que le pasara o que le sucediera todo eso para algo. Job no estaba solo, hermanos. Job fue restaurado y Job recibió el doble de lo que tenía. Vamos a darle un aplauso a nuestro Padre. Amén. Dice que entonces todos sus hermanos y hermanas, amigos, vinieron y festejaron con él en su casa. Lo consolaron y lo alentaron por todas las pruebas que el Señor había enviado en su contra. Y a cada uno de ellos le regaló dinero y un anillo de oro. Así que el Señor bendijo a Job en la segunda mitad de su vida, aún más que al principio. Pues ahora tenía 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 burras. Además dio a Job otros 7 hijos y 3 hijas, la cual llamó la primera hija Yemina, a la segunda Cesia y a la tercera Kerem. En toda la tierra no había mujeres tan bellas como las hijas de Job. Y su padre les dio una herencia en su testamento junto con sus hermanos. Después de esto, dice que Job vivió 140 años y pudo ver 4 generaciones de sus hijas y nietos. Luego murió siendo muy anciano, después de vivir una vida larga y plena. Gloria a Dios. Quizás veamos esta historia como algo que ser humano puede soportar todo eso, ¿verdad? Pero esta historia nos ayuda a reflexionar en que el hombre en diferentes circunstancias puede llegar a ser muy frágil, puede llegar quizás a romperse. Pero si uno tiene la confianza en Dios, créeme que toda situación que podamos enfrentar, Dios siempre va a ser nuestra fortaleza. Siempre
va a estar con nosotros. Dice la Biblia en Romanos capítulo 5, versículo 3: y también nos gozamos de las aflicciones, porque nos enseñan a tener paciencia. Diga conmigo, paciencia. Y no solo eso, dice que la paciencia nos ayuda a superar las pruebas. Y así nuestra esperanza se fortalece. Entonces, hermano, si nosotros nos gozamos en las aflicciones, si nosotros nos gozamos en cualquier prueba, dice que estas nos ayudan o nos enseñan a tener paciencia. Y la paciencia nos ayuda a superar cada prueba. Así que nuestra esperanza, así es como nuestra esperanza se fortalece. Y esa esperanza nunca, dice que nunca nos defrauda, pues Dios llenó nuestros corazones de su amor por medio del Espíritu Santo en Él mismo, que Él mismo nos dio. Amén. Aprendamos, hermano, que cualquier dificultad que enfrentemos nos enseñan a tener paciencia. Y que toda esta paciencia nos va a ayudar a superar cada prueba. Pero no es de verdad nada fácil. Yo conocí a una persona, a una hermana que perdió a una hija. Lamentablemente a su hija la secuestraron y estuvo por varios días orando por ella, pidiendo a Dios que Dios se la trajera. Fue una situación tan, pero tan desgastante que los secuestradores tuvieron contacto con ellos y lamentablemente no se pudo hacer nada más. Todos los pastores, hermanos que la acompañaban en ese momento tan trágico, estaban orando y ayunando, estaban a su lado. Y sin embargo, cuando estos secuestradores deciden pues entregarle a su hija ya no estaba viva. Qué lamentable. ¿Qué podemos decir en esa situación? A veces no entendemos de verdad lo que nos pasa. Sin embargo, para ella fue una prueba tan difícil ver a su hija así. Y no entendemos por qué suceden las cosas. Sin embargo, esta mujer aún, su fe no ha desmayado. Su fe y su creencia en Dios no ha flaqueado. Sin embargo, ella se hace esa pregunta: ¿por qué tuve que pasar por esta situación, por esta prueba? ¿Por qué me hicieron sufrir tanto? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Es consecuencia de mi pecado o es la voluntad de Dios? ¿Qué podríamos decirle a esta mujer? Mi hija fue víctima de un secuestro. ¿Por qué? ¿Por qué no me la trajo Dios con bien? ¿Por qué Dios permitió eso? Y hay a veces situaciones que nunca entenderíamos porque nunca estamos o nunca hemos pasado por situaciones de ese grado. Sin embargo, a veces las situaciones que tienen un cierto grado nos ayudan a entender a los demás. Y esta hermana me dijo: hermana, la situación que yo viví no ha sido fácil, pero me encontré con una persona que ha perdido a sus hijos, que perdió a sus hijos en un accidente. Y yo puedo entenderla. Yo soy la única que puede entender la pérdida de esa mujer.
Y Dios me ha dado esa fortaleza y me ha dado las palabras indicadas para poder acompañarle en este momento de dificultad. Entendamos que las cosas que nos pasan en esta tierra, hermanos, como dice su palabra, nos ayudan para bien, aunque sean difíciles de entender. Porque todo eso que te está sucediendo el día de hoy te va a ayudar para poder entender al otro mañana. Y tú, con sabiduría del Señor, vas a saber cómo entenderlo, cómo ayudarlo, cómo aconsejarlo. Dios siempre está de nuestro lado, pero nosotros no somos nada ni nadie delante de Él para preguntarle por qué nos sucede eso. Si nosotros oramos, hágase tu voluntad en mi vida, nosotros vamos a creer que esa voluntad es buena para nosotros. Esa voluntad nos ayuda para poder tener la paciencia, para poder tener la esperanza. Mi hermana que está pasando por esta situación tiene una esperanza y sabe que su hija se fue con el Señor pese a la situación que vivió. Dice que Dios llena nuestros corazones de su amor por medio de su Espíritu Santo. Que tu corazón, hermano, esté lleno del Espíritu Santo para que puedas ser probado. En esta vida vamos a ser probados de diferente manera. Pero hay de aquellos que nos deslicemos y no podamos superar esta prueba, hermanos. Que Dios llene nuestras vidas en Él, que Dios nos fortalezca en Él para poder superar cualquier situación que tengamos que enfrentar. Pero una cosa que te digo, hermano, es que no estamos solos. Su fortaleza está con nosotros. Dios permitió que le pasara a Job todo esto para enseñarnos una lección a todos nosotros. Dios permitió que Job pasara por eso para decirnos, quizás tu situación no es mayor por la que Job está enfrentando. Pero la situación de Job no se quedó en desgracia. Entendamos que Dios lo probó. Y por la lealtad de Job, Dios lo prosperó. Y no solo eso, le dio el doble de lo que él tenía, pero por su integridad. Nuevamente el Señor puso el muro de protección en su vida y Dios lo bendijo. Dios lo bendijo. Así yo te invito, hermano, que cuando seas probado, aprendamos de Job. Adoremos a Dios frente a la prueba. Oremos a Dios frente a la prueba. Y yo sé que Dios nos escucha y Dios tiene cosas hermosas para nosotros. Esto aún no se termina. Dios prueba nuestra fe. Dios está probando tu lealtad. Dios está probando tu paciencia. Esa es nuestra esperanza en Dios, que Él nunca nos falla y que nuestros corazones se mantienen en amor en Él. Gloria a Dios. Te voy a invitar a que nos pongamos de pie en esta mañana. Y si tú estás pasando por una dificultad en tu vida, por una prueba en tu vida espiritual, dile: Señor, enséñame cuál es el motivo. Enséñame, Señor, a que cada dificultad, cada prueba que yo esté enfrentando, Señor, yo pueda, Señor, confiar en ti y ser victorioso en el nombre de Jesús. Cierra tus ojos ahí donde estás. Gracias, amado Señor. Gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias, mi Dios, porque este hombre, Señor, a pesar
de la dificultad que atravesaba, tú no lo dejaste. Tú no lo abandonaste. Ahora, Señor, nosotros estamos en esta tierra. Estamos aquí, Señor, tratando de obedecer tu palabra, tratando de seguir tus estatutos, tus ordenanzas. Mira, Padre, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas tú nos librarás, tú nos librarás. Tú eres Dios, el que hace su voluntad en nosotros. Y así como dice tu palabra, hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra, Señor. Haz tu voluntad en nuestra vida, porque todas las cosas, Señor, nos ayudan para bien. Todas las cosas que yo esté enfrentado, Señor, tienen un propósito, aunque yo muchas veces no lo entienda. Aleluya. Si alguno de mis hermanos está pasando por enfermedad, por alguna dificultad, Señor, tú suples esa necesidad. Hoy tú fortaleces, Señor.